bendiga, hermanos. Saludos a todos los que nos están sintonizando, escuchando a través de este medio de YouTube. En esta ocasión vamos a exponer el tema el poder de la oración en secreto. El poder de la oración en secreto. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Veamos aquí en estos dos versículos, tres versículos, mejor dicho, una crítica hacia la oración que hacían los fariseos, los religiosos, pero también una crítica de Jesús a la oración que hacían los gentiles. Por un lado, vemos que los fariseos les gustaba orar en las esquinas para ser vistos por los hombres y obtener recompensa del ser humano, del hombre. Mas el Señor dice que no, que hay que orar en el secreto para que exista una recompensa en público. Y en el caso de los gentiles, ellos oraban hablando mucho, usaban vanas repeticiones y hablaban demasiado. Por eso les dice que no piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Ahora, antes de que vosotros le pidáis. Ahora, esto nos lleva a que la oración no es pedir realmente. Porque dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que la oración del cual Dios está hablando aquí, o Jesús está hablando acá, es una oración diferente. Es una oración en secreto, donde no se están repitiendo necesidades, donde no se están diciendo: Señor, ocupo esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, te pido por fulano, te pido por mengano. No. Está hablando aquí Jesús de una oración en secreto que implica intimidad. Secreto, ¿qué significa esta palabra? Bueno, íntimo, a solas, sin que nadie lo sepa. Eso es secreto, privado, oculto o escondido. Entonces, el Señor dice entonces, si van a orar, háganlo en secreto, en intimidad, a solas, sin que nadie lo sepa, ocultamente. Así que el secreto también implica muchas cosas, porque si vamos a estar en secreto con una persona, que en este caso es Dios, con el cual vamos a estar, con el cual vamos a orar, con el cual vamos a platicar, implica entonces calma, porque no es por palabrerías, no es por la abundancia de las palabras. Implica calma, implica reposo, implica quietud, implica confianza, porque estamos solo Él y nosotros, solo Él y usted. Implica de alguna manera seguridad, cercanía, implica dedicación, implica exclusividad,
Implica enfoque, porque solamente vas a estar viéndolo a Él y escuchándolo a Él. Implica concentración, implica atención. Orar en lo secreto tiene muchas implicaciones. Nos exige salir de nuestra vida diaria, nos exige salir de nuestra rutina normal y tradicional, con tal vez muchas actividades o muchas cosas que hacer o muchas cosas que pensar o muchas cosas que escribir. Es un llamado, orar en secreto es un llamado de Dios para salir de nuestra vida tradicional, de nuestra propia comodidad, por así decirlo, dejar nuestros quehaceres completamente y enfocarnos solamente en Dios. Orar en secreto implica prestar atención. Orar en secreto implica escuchar lo que Dios pueda decir. Orar en secreto implica contarle todo a Dios. No tanto pedirle, sino contarle, estamos hablando de una relación, de una comunión, de un lenguaje de conversación, de dos personas que de alguna manera tienen alguna amistad o dos personas que se quieren conocer. Entonces, tú vas en lo secreto a hablar con Dios, tú vas en lo secreto a abrir tu corazón, tú vas en lo secreto a decir cosas íntimas, cosas que no se le dice o no se suele decir a una persona normal y corriente, posiblemente a un amigo muy, muy cercano. Orar en lo secreto, entonces, implica mostrar el corazón y tus más íntimos pensamientos. En otras palabras, orar en lo secreto es una amistad. Se basa como objetivo en desarrollar una amistad de intimidad. Una amistad de intimidad. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Veamos entonces Jesús orando en lo secreto, orando a solas con Dios. Se fue la multitud y él no se fue a dormir de una sola vez, sino que él se fue al monte a orar, y cuando llegó la noche, es decir, ya avanzado las horas, estaba allí solo. Solo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, orando en secreto. Ese fue el ejemplo que les dio a sus discípulos, los cuales sus discípulos desarrollaron, obviamente. Cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, ellos desarrollaron, los discípulos, la oración en secreto y enseñaron a orar en secreto. Marcos capítulo 1, versículo 35. Veamos otro ejemplo de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, posiblemente entonces digamos que tal vez a las 3 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, para estar a solas, sin que nadie lo interrumpiese, sin que hubiese reloj, sin que hubiese celulares, sin que hubiese ningún tipo de interrupción. Allí oraba, allí estaba con Dios, allí estaba desarrollando una conversación con su Padre Celestial. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En vez de buscar más fama, en vez de buscar que lo vieran, él se escondía, se apartaba a lugares desiertos donde nadie estaba y oraba.
y ahí oraba, orando en lo secreto. Orando en lo secreto fue el secreto del ministerio de Jesús. Orando en lo secreto fue el secreto del desarrollo de toda su labor aquí en la tierra. Lucas capítulo 6, versículo 12. Tenemos otro ejemplo más. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Dónde? En el monte, donde nadie estaba. Pasó la noche, posiblemente unas 4 o 6 horas. Pasó la noche orando a Dios. Creo que en ese versículo dice, y al amanecer, y como que no durmió, aparentemente, lo da a entender en el versículo posterior, me parece a mí como que no, él no durmió, como que pasó toda la noche hablando con Dios, orando en secreto. Es un llamado que Dios nos hace también a nosotros. Jesús lo dijo, cuando tú ores, cierra la puerta de tu habitación y ora en secreto. Ora al Padre en secreto y entonces Él te recompensará en público. Salmo capítulo 17, versículo 8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y es que para estar en la sombra de las alas de Dios tenemos que estar en el secreto de Dios. No hay forma, no hay manera de poder estar bajo la sombra del Padre si no es en el secreto. No hay forma de esconderse en Él bajo la sombra de sus alas si no es en el secreto. Así que el secreto es el lugar donde nos escondemos. Donde nos escondemos bajo la sombra de las alas del Señor. Por eso dice el Salmo, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 27, 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, veamos aquí que el escondite es el tabernáculo en el día del mal, en el día de prueba, en el día de tribulación. Es el escondite. Nuestro escondite en momentos de dificultad no es la petición, no es la súplica o el implorar ayuda. Nuestro escondite en el día de tribulación o en el día del mal es el secreto, es la relación, es contarle a Dios nuestra situación en la intimidad. Es hablar con Él, es escuchar su voz. Me ocultará en lo reservado de su morada. El Señor te ocultará cuando estés en secreto. Él te ocultará en su trono, te ocultará en su morada, te ocultará en su santuario, te protegerá y te ocultará de los problemas y situaciones que estés viviendo. Él será como escudo para ti. Él se interpondrá en tu favor y sacará el pecho por ti. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo capítulo 119, versículo 14. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Así que Dios es escudo y escondedero de aquellos que se acercan a Él en el secreto. De aquellos que sacan tiempo para estar en secreto con Él. Es la invitación que Dios nos está haciendo a todos nosotros hoy. ¿Sacas tú tiempo a solas con Dios? ¿Sí? ¿O solamente lo haces cuando estás en grupos? Porque sí, bueno, hay una oración que se puede hacer grupalmente. Hay una oración que se puede hacer en público. Hay una oración que se puede hacer con dos o con 3 personas. Que no te suceda que solamente puedes estar orando cuando estás acompañado de alguien. Porque Dios quiere un encuentro personal contigo y tú necesitas ese encuentro diario y constante con tu Padre eterno.
¿Cuál es la importancia de este secreto? Voy a desarrollar 9 puntos sobre los hechos de poder del secreto, los hechos de poder que ocurren en el secreto. 9 hechos de poder que ocurren cuando te reúnes con Dios en el secreto. Primero, es en el secreto donde Dios se revela y se manifiesta. Todos buscamos una manifestación de Dios en nuestras vidas. Buscamos una revelación del Padre en nosotros. Anhelamos de alguna manera eso. Buscamos de alguna manera, pero déjeme decirle que es en el secreto donde Dios se va a revelar a usted. Es en el secreto donde Dios se va a manifestar en su vida. Es allí donde se escucha la voz de Dios. No es en el tumulto del día, no es en el tumulto, no es en el ruido, no es en las conversaciones de los demás, no es en el ajetreo del día a día, no es en el estrés, no es en lo que ocurre con tu casa, con tus hijos, con tu familia, no. Es cuando apartas tiempo para estar a solas con Él. Es en el secreto donde Dios se revela y se manifiesta. Es donde Dios se muestra y se transfigura. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración? El monte donde se transfiguró el Señor. Bueno, el Señor se apartó para orar en secreto. Le acompañaban, creo que 2 de sus discípulos más cercanos, Pedro y Juan. Y si acaso el hermano también de Juan, estaban a un salto de una piedra, algo así, posiblemente a unos 15 metros, 20 metros de distancia. Y cuando vieron a Jesús, después de un rato orando a solas, y vieron a Jesús transfigurado juntamente con Moisés y Elías, según lo dice el relato bíblico. Y déjeme decirle que es en el secreto donde tú te transfiguras también, donde ocurre una transformación, donde tú tocas el cielo. Es en el secreto donde el cielo te toca a ti. Es en el secreto donde ocurren cosas realmente sobrenaturales. Tendrás que esperar. Tendrá que pasar un tiempo de espera. Claro que sí, tendrá que pasar un tiempo de prueba en el secreto. Tendrás que desarrollar eso que se requiere de todo aquel que permanece en el Señor, esperándolo pacientemente. Tendrás que desarrollar esa paciencia. Pero es el primer punto. El primer hecho del poder del secreto es en el secreto donde Dios se revela y se manifiesta. Segundo hecho de poder en el secreto. Es solo en el secreto donde puedes encontrar reposo. Reposo ante una vida tan agitada. Reposo ante tus emociones alteradas. Reposo ante tus situaciones que enfrentas día a día. Reposos ante las noticias y situaciones del mundo. Ante las inclemencias del tiempo. Es el descanso para tu alma y también para tu cuerpo. Salmo 16, del 8 al 9. Dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que es en el secreto donde puedes encontrar reposo, descanso. Y para que Dios te hable requieres, y Dios necesita que tengas una alma y un cuerpo en descanso. Dios no puede hablar en el agitamiento. Dios no puede hablar en el fuego, no puede hablar en el viento mientras se rompen las piedras, así como pasó en la historia de Elías cuando estaba dentro de la cueva y el Señor le dijo que saliese. No estaba en el viento, no estaba en el fuego el Señor, ni estaba en el terremoto. El Señor estaba en el silbido apacible, en el silencio. Es en el secreto donde entonces vas a encontrar el reposo que se necesita obligatoriamente para que tú estés acallado y que el Señor te pueda hablar.
Tercer hecho de poder que ocurre en el secreto. Es en el secreto donde puedes encontrar fortaleza, nuevas fuerzas. Es en el secreto. Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Bueno, ya lo leí. Amén. Mi libertador es el mismo. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que más bien, creo que me equivoqué de versículo. Más bien este es el versículo con respecto a la fortaleza. Cuarto hecho del poder en el secreto. No solamente es donde Dios se revela y manifiesta, no solamente es donde Dios, donde tú encuentras el reposo en Dios y donde tú encuentras la fortaleza, la renovación de tus fuerzas, sino que es en el secreto, cuarto punto, el mejor escondite en tiempos de tribulación. ¿Por qué? Porque es el lugar de refugio y fortaleza. El versículo anterior lo podemos apoyar en esto y muchos versículos de los libros de los Salmos. Es el lugar donde las emociones se calman y somos renovados en Dios. Es el lugar donde se avivan nuestras esperanzas y toma fuerza nuestro corazón para continuar nuestra carrera y nuestro llamado. Muchos nos cansamos. Muchas veces estamos cansados. Muchas veces estamos atribulados. Muchas veces estamos necesitados. Muchas veces posiblemente deseamos no seguir más. Muchas veces posiblemente queremos renunciar al llamado y al ministerio. Pero es en el secreto donde nuestras fuerzas toman otra vez vigor, donde otra vez nuestros ministerios y nuestros llamados toman otra vez altura. Porque solamente es en su fuerza que podemos nosotros caminar. No es en nuestras fuerzas, no es porque queremos simplemente, porque podamos o porque leamos libros de pensamiento positivo. No, solamente son las fuerzas de Dios las que nos van a dar la fortaleza para poder continuar en nuestra batalla como guerreros. Solamente es la fuerza de la intimidad, en el secreto de Dios. Quinto hecho de poder del secreto. Es en el secreto donde se separa el espíritu del alma. Es necesario que esta separación. No puede o no debe el espíritu estar unido al alma, nuestro espíritu. El repositorio donde debe estar el Espíritu Santo. En muchos cristianos, debido a la pobre relación de intimidad con Dios, el espíritu está ligado todavía al alma, a la mente. El espíritu está siendo afectado por los pensamientos y el espíritu está siendo afectado por las emociones y por la voluntad del alma. Pero debe haber una separación. La palabra de Dios separa el alma del espíritu. Pero esa palabra de Dios es la palabra rema. La palabra que Dios dicta hoy, la palabra viviente. No la palabra en letra, no la palabra muerta, no la palabra escrita, sino la palabra que Dios habla para hoy, para este momento, para ti. Así que es en el secreto donde a través de Él, posiblemente en el silencio, pero aunque no escuchemos su palabra, su voz, en el silencio está su voz. En el silencio está su palabra, ¿sí? Aunque tú no la escuches físicamente, aunque tu espíritu, por lo débil en el cual está, por su bajo nivel, no pueda escuchar la voz de Dios, Dios está hablando y te está fortaleciendo. Solo créelo. Es en el silencio donde Dios está hablando. Así que en el secreto es donde se separa el alma, el espíritu del alma. Se apacigua el alma, se apaciguan los pensamientos, se calla la voz, se apacigua el corazón, se apaciguan los sentimientos y las emociones, dejan de estar avivadas, dejan de estar alteradas y entran en un reposo, entran en un descanso. Y es allí donde entonces el espíritu puede tomar control de tu ser.
Es entonces donde el espíritu va a prevalecer sobre nuestro ser. Y ya nuestra alma no será el que tendrá el primer lugar y la preeminencia sobre nosotros, porque cuando nuestra alma tiene la preeminencia en nuestra vida, somos cristianos carnales, mas cuando el espíritu tiene la preeminencia, somos entonces cristianos espirituales, guiados por su espíritu. Es allí donde el espíritu entonces tiene un canal abierto por el cual Dios va a manifestarse. Así que es en el secreto donde se separa el espíritu del alma. Te prepara para el mundo espiritual. Te prepara para un encuentro más allá con Dios. Posiblemente en tu relación de intimidad, en lo secreto con Dios, llegues a este punto y de repente tú te pares y cierres y termines tu momento de estar en secreto. Pero requieres más. Requieres pasar más tiempo con Dios. Para que estas cosas se hagan realidad, requieres invertir mucho tiempo, a la verdad. No va a ser posible con 10 minutos en el secreto con Dios. No va a ser posible. No va a ser posible con 30 minutos estando en el secreto con Dios, y posiblemente ni con 1 hora sea posible, sino que es muy probable que tengas que estar 2 horas o más. ¿Estás tú dispuesto para invertir tu vida y obedecer el llamado de Dios que se está haciendo para estar en secreto con Él? Los hechos de poder que ocurren en el secreto. El número 5, entonces, para seguir con el número 6, el número 5 es en el secreto donde se separa el espíritu del alma, preparándote para un encuentro profundo con Dios. 6. Hecho número 6, es el lugar donde Dios permanece, el secreto es el lugar donde Dios permanece en mí y yo en Él. Es el lugar donde Dios permanece en mí y yo en Él. Recordemos la parábola de la vid y los pámpanos. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanezcan así como los pámpanos permanecen pegados a la vid. Bueno, es el lugar donde Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, en el secreto. Porque es donde ocurre la unión de espíritus. Esa permanencia implica una unión. En el secreto es donde se une mi espíritu con el Dios y el espíritu de Dios con mi espíritu. Es el encuentro entre dos espíritus en el secreto. Y es la fusión de los dos espíritus, es la comunión entre estos dos espíritus. Se cumple la palabra la rogativa de Jesús cuando dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean también ellos uno con nosotros. Y entonces hay plena comunión. Es en el secreto donde olvidamos ya, y al ceder toda nuestra mente y ceder toda nuestra voluntad y acallar toda nuestra alma y entrar en reposo, olvidamos entonces las preocupaciones, olvidamos el ajetreo y el estrés, olvidamos todas las cosas que nos han atribulado y entramos solamente a un encuentro, a un conocimiento de una persona, a un encuentro de un espíritu, Dios, con otro espíritu, nosotros. Así que se da allí la unión de dos espíritus. Es el lugar donde Dios permanece en mí y yo en Él. ¿Quieres tú ser beneficiario de todo el poder que hay de estos hechos que ocurren en el secreto? Hecho número 7. Hecho número 7, el poder del secreto. El secreto es el lugar donde ocurre la transformación de nuestro ser. Sí, es el lugar donde somos transformados. Somos transformados en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón y aún en nuestro espíritu. Es la transformación que implica renovación. Implica renovación de nuestro espíritu, fortalecimiento de nuestro espíritu, porque al tocarse el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, se fortalece nuestro espíritu. Recibe la fuerza sobrenatural, recibe la fuerza de Dios, recibe el alimento del cielo. Y es donde entonces nuestra alma recibe el poder sobrenatural
de Dios. Es donde entonces somos transformados en nuestro carácter. ¿Sí? Somos transformados en nuestras costumbres, somos transformados en de nuestra carnalidad a dejar la carne. Es donde adquirimos un poder sobrenatural sobre el mundo natural. Es en el secreto, donde somos transformados en nuestro ser. No solamente el espíritu es tocado, sino también nuestra mente y por ende también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recibe cambios cuando estamos en el secreto de Dios. Hecho número 8 del poder que ocurre en el secreto. Es en el secreto donde lo oculto es revelado. Es en el secreto donde lo oculto es revelado. La palabra de Dios dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cosas que han estado ocultas por siglos, por generaciones, serán manifestadas y serán reveladas a ti. Es en el secreto donde Dios responde lo que a nadie le ha respondido. Así que es el hecho número 8. El secreto es donde lo oculto es revelado. Es donde Dios habla contigo. Es donde Dios te da sueños o te da visiones. Es donde escuchas la voz de Dios. La voz casi como si fuese la voz tangible en el mundo físico. Es cuando tú escuchas la voz como si fuese la voz audible del Señor. Es donde posiblemente tengas tú un diálogo con Dios, así como Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Era una expresión de decir de una forma muy cercana. Así posiblemente es el momento en el cual Dios tenga un encuentro contigo y puedan entonces tú hablar con Dios cara a cara, igual que Moisés. Es en el secreto, el hecho número 9, es en el secreto donde los dones son avivados. Sí, tú has orado por dones. Si has pedido sabiduría, has pedido un don. Tú quieres sabiduría, ¿sí? He escuchado peticiones donde se pide sabiduría. Señor, te pido más sabiduría. Te pido inteligencia. Pero no va a ocurrir la inteligencia ni la sabiduría, que son dones. No van a ocurrir si no hay tiempos para estar en secreto. Porque es en el secreto donde Dios aviva los dones. Es en el secreto donde Dios limpia el don. Porque el don podría ser usado por nuestro propio enemigo. El don podría ser usado por Satanás o por un ente maligno. El don podría ser usado también hasta por nosotros mismos en nuestra propia naturaleza carnal. Mas Dios quiere usar el don porque es el don de Él. Y eso lo hace en el secreto. Así que es en el secreto donde los dones son avivados. El secreto es un requisito para la operación de los dones en el Señor. En el Señor. Si tú tienes un don, si es de profecía, si tienes un don de discernimiento, si tienes un don cualquiera que sea, es un requisito para que esos dones operen realmente en Dios y no en la carne, y no que el enemigo lo manipule, es que tú estés en el secreto de Dios. Pases tiempo en el secreto con Dios. Todo don consigue inspiración en el secreto. Todo don es avivado por pasar tu tiempo en el secreto. Dios aviva todo tu ser y aviva lo que Él ha puesto en ti, aviva los dones. Cuando no se está en el secreto, los dones tienen que ser cuestionados, porque seguramente el enemigo lo podría estar usando o tú mismo. Pero si no estás en el secreto, ten seguridad que Dios no podrá usar el don. El secreto es necesario para que el don se desarrolle. El secreto es necesario para que el don opere y sea de edificación para la iglesia completa, para los hermanos, para tu familia, para tus hijos. Colosenses capítulo 2, del versículo 2b al versículo 3, dice así: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De todos los tesoros están escondidos en Cristo.
El misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que esos tesoros están dispuestos para ti cuando pasas tiempo en el secreto. Salmos capítulo 51, versículo 6, dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Antes, si quieres entonces desarrollar sabiduría, requieres pasar tiempos a solas con Dios. Muchos piden sabiduría, pero no pasan tiempos a solas con Dios. Jeremías capítulo 23, del 21 al 22, dice: no envié yo a aquellos profetas. Hablando el Señor, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. O sea, los profetas profetizaban, pero no los envié yo, dice el Señor. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso dice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vean ustedes la importancia de estar en el secreto y la responsabilidad de aquel que tiene el don. Primeramente, no podemos hacer nada, así como estos profetas profetizaban. No deberíamos nosotros estar haciendo un don o usando un don con nuestras propias inclinaciones carnales, con nuestros propios pecados, sin estar en el secreto con Dios. Y posiblemente, si hacemos las cosas indebidamente en tiempos incorrectos, cuando no estamos bien con Dios, es Satanás quien esté usando sus dones. No les hablé yo, no los envié yo, ni les hablé yo, dice el Señor. Pero si hubieran estado en mi secreto. Versículo 22, Jeremías capítulo 23. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si me hubiesen buscado y estado conmigo en intimidad, si hubiesen pasado conmigo, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Yo los hubiese limpiado a ellos, yo los hubiese transformado, yo los hubiese direccionado, yo los hubiese corregido, yo los hubiese motivado correctamente y los hubiese protegido y los hubiese orientado para que hablasen lo que yo realmente quiero hablar. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces estos profetas que tenían el don de profecía, no hablaban la palabra de Dios, sino que hablaban palabras que Dios no había enviado. Y estos profetas no habían hecho volver al pueblo de su mal camino, porque decían cosas que aparentemente eran buenas, pero no eran las que Dios decía. No daban en el punto, no daban en el clavo. No era el punto, porque Dios no lo estaba diciendo y ellos no lo estaban proclamando, porque no tenían momentos de secreto con el Señor. No vivían en el secreto con Dios. Así que el hecho de poder, cuando se está en el secreto, el número 9, es que es en el secreto donde los dones son avivados, donde el don tiene sentido. 9 hechos de poder. Voy a nada más a mencionarlos. Primero, es el secreto donde Dios se revela y se manifiesta. Segundo, es solo en el secreto donde puedes encontrar reposo. Tercero, es en el secreto donde puedes encontrar fortaleza. Cuarto, es en el secreto el mejor escondite en tiempos de tribulación. Quinto, es en el secreto donde se separa el espíritu del alma. Sexto, es en el secreto el lugar donde Dios permanece en ti y tú en él. Séptimo, es el secreto el lugar donde ocurre la transformación de tu ser. Octavo, es en el secreto donde lo oculto es revelado. Y noveno, es en el secreto donde los dones son avivados. Así que el secreto es un requisito
para tu llamado, el secreto es un requisito para tu ministerio, el secreto es un requisito para que tú te desarrolles como un hijo de Dios, como el hijo que Dios quiere que tú seas. Es el llamado de Dios para toda nuestra iglesia, que tú camines en el secreto, que tú camines sacando tiempo para estar a solas con Dios. Las cosas cambiarán, las cosas serán diferentes. Tu vida dará un vuelco de 360 grados. Tu vida dará un vuelco total. Será como la diferencia entre la noche y el día, la diferencia entre la oscuridad y la luz. Es un llamado que Dios está haciendo. Regresa a los caminos del Señor. Regresa a la intimidad, dice el Señor. Regresa a la relación conmigo. Y ten conmigo la relación que yo quiero tener contigo. Es una relación profunda, donde yo quiero mostrarte mi amor, quiero mostrarte lo que soy. Y donde tú me cuentes todos tus anhelos, donde tú me cuentes todas tus preocupaciones, donde tú me cuentes y me des todos tus problemas y todas tus situaciones. Acércate al Señor hoy y toma una decisión de sacar todos los días tiempos de oración en el secreto. Recuerda que en el secreto no se está hablando palabrerías. Recuerda que en el secreto no es por hablar y hablar para que seas escuchado. Y recuerda que en el secreto no se está pidiendo constantemente, como si Dios no supiese tu necesidad. Lo que Dios quiere en el secreto no es tanto escuchar lo que tú necesitas. Lo que Dios quiere en el secreto es que tú desbordes tu corazón delante de Él y tú permanezcas en su presencia para que Él obre en ti. Y llegará un momento en que tú puedas escuchar la voz de Dios. Llegará un momento en que Dios avive tu corazón, tu espíritu, y todos los 9 hechos de poder de las cosas que ocurren en secreto sean una realidad en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Toca los corazones en este día de aquellos que la están escuchando. Espíritu Santo, guíales y pon sobre ellos el querer como el hacer, de acercarse en el secreto a la persona del Padre, de acercarse a ti, Padre eterno. Queremos acercarnos, yo también, Señor, en tu secreto y permanecer contigo y estar contigo, Señor, allí y estar en comunión, tú y yo, mis hermanos, los que me escuchan y tu persona, cada uno en forma individual, cada uno en forma personal. Pasar tiempos a solas contigo es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer tu realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.